Pasemos, Sofi, a otro de los grandes temas, porque se ha dado que hablar en lo poco que lleva en el todos gobierno. Todos los días hemos hablado de algo de Todos Trump, los días hay algo relevante. Pasemos a Bukele y esta alianza que va a hacer con él en las cárceles. Ya Bukele le ofreció las cárceles para mandar a estadounidenses o a migrantes. A todos, prácticamente. Al que quisiera. Sí. A delincuente, a deportado, a todo el mundo precisamente. Bukele hace esta especie de alianza con Trump. ¿Qué significa? Una alianza importantísima también para El Salvador. Ayer Bukele, el presidente de este país centroamericano, decía: Estados Unidos es nuestro principal socio. Yo no les voy a mentir, Donald Trump es de mis más grandes aliados, también haciendo referencia a esa relación bien estrecha que también busca de alguna forma ahondar con este acuerdo. Distintos acuerdos que tienen que ver incluso con energía nuclear, pero el que más llama la atención de todas maneras es esta megacárcel, esas imágenes que tanto revuelo han causado de manera internacional, en la megacárcel que puede albergar a unos 40.000 detenidos en condiciones que muchas organizaciones de derechos humanos acusan que son infrahumanas, que hay maltratos también. Hoy día hay 20.000 detenidos en esa cárcel, según este último balance que entregan las autoridades salvadoreñas, miembros de supuestamente las maras, que son estas organizaciones criminales, el equivalente a los carteles, por ejemplo, haciendo ahí el símil. Y Bukele, en la reunión que sostuvo con Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, el máximo diplomático, el canciller, básicamente le dice: yo te presto mi megacárcel para que envíes a criminales peligrosos, ya sean estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad, los migrantes que estés deportando con antecedentes, que estén indocumentados en Estados Unidos, también podrán ingresar a esta cárcel, la que estamos viendo en imágenes que medios han ingresado, que también el propio gobierno Bukele entrega las imágenes de esa gran cantidad de detenidos, de miembros de estas maras, presuntamente en lo que es su guerra contra las pandillas, contra el crimen, y le dice a Donald Trump: tú puedes enviar prácticamente a quien quieras. Una guerra, Sofi y Felipe, que hasta ahora le ha funcionado porque los índices de violencia en El Salvador han bajado bastante. Estábamos viendo imágenes de los reos. Fíjense ustedes que, según reportes internacionales de la prensa y también de observadores internacionales, las personas que están, los convictos que están ahí en estas cárceles, están 23 horas del día encerrados en su celda. Solo tienen media hora para salir, según algunos reportes internacionales, para leer la Biblia o para hacer ejercicio, y media hora para comer. Felipe, ¿qué tan relevante es para los derechos humanos estos temas que estamos viendo acá, por ejemplo? ¿Se podría replicar en otros países de la zona, por ejemplo? ¿Qué tan relevante es? Es extremadamente complejo. Los presos, más allá de las atrocidades que hayan cometido, los derechos humanos también corren para ellos. Yo sé que Bukele piensa totalmente distinto a eso. Además tenemos otro tema, que de esos 20.000 no sabemos cuáles son o cuántos son realmente delincuentes, porque ahí está la presunción del delito. O sea, por la simple tincada de que puedes haber cometido un delito, te vas para... no tienes que haber sido condenado. No, te vas para adentro. Entonces es re complejo. Y estamos hablando también de un país de 3 millones de habitantes. Claro. Entonces, en teoría, debería esto poderse controlar de mejor forma. Creo que la deportación de delincuentes también atenta contra los derechos humanos. Creo que no es un negocio correcto ni digno para cualquier persona. Claro, y ahí uno pensaría, Sofi, que en Estados Unidos tienen suficiente espacio para los presos en la cárcel. Que Trump haga esta alianza con Bukele significa que él está dispuesto a pasar a llevar los derechos humanos de las personas, o ¿cuál es el mensaje que está mandando con eso? O sea, el mensaje básicamente es que él no quiere a esas personas dentro de Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca ya confirmaba, por ejemplo, que enviaron a los primeros migrantes a Guantánamo unas fotografías que incluían a estas personas que fueron detenidas en las últimas semanas. ¿Qué es Guantánamo, Sofía? Guantánamo es esta cárcel que tiene Estados Unidos en un territorio que es de Cuba. Básicamente se lo entregaron en algún momento, pero Cuba acusa que lo están utilizando organizaciones de derechos humanos también para escapar un poquito de la ley estadounidense. Ahí hay una cárcel de altísima seguridad donde, por ejemplo, están los detenidos por actos de terrorismo, los vinculados también al ataque de las Torres Gemelas el
2001. Pero aparte también hay un centro de detención de migrantes que no es nuevo, lo han utilizado anteriormente para detener a los migrantes que vienen por el mar desde Cuba y también República Dominicana, Haití. Hasta ahí se llevaban a estas personas, pero no ocupaban mucho esta cárcel. Ahora Donald Trump hace algunos días dijo que iba a buscar habilitar unas 30.000 camas, si no me equivoco, para enviar a esos migrantes indocumentados que hemos visto han sido detenidos en masa a los poquitos días que regresó a la Casa Blanca. Yo creo que el mensaje que quiere enviar con esta alianza que su máximo diplomático, su canciller, logra es que nosotros vamos a sacar a esta gente de Estados Unidos, sobre todo apuntando al tema de los migrantes. Felipe, hasta los norteamericanos probablemente tal, o sea, no solo migrantes, claro. Hijos de migrantes nacidos norteamericanos, este modelo de jus soli que se llama, o sea, nacidos en territorio norteamericano, para Donald Trump no son norteamericanos. Felipe, de aquí en adelante. Un poquito a la gente cómo funciona el sistema político de Estados Unidos y cómo Donald Trump, esta figura que se le ha puesto en la prensa de el emperador, ¿no es cierto?, el imperio contraataca, puede hacer y deshacer, ¿no? ¿O es tan así? Ha perdido en parte esta semana el apoyo de la prensa. The Wall Street Journal lo criticaba duramente en una columna esta semana, como que finalmente Estados Unidos se está encerrando en su propio país. Hablaban incluso de autarquía, ¿no? Con el tema económico. ¿Puede hacer y deshacer? Está el Congreso, está la Cámara de Representantes, está el Senado. ¿Él puede firmar estos decretos y que estas órdenes se empiecen a cumplir, por ejemplo? Es que hay normas que son ejecutorias a través de un decreto, pero hay otras normas, por ejemplo, la de expulsar a presos, que es la propuesta que tenía con El Salvador, que no la puede hacer por sí solo y requiere del apoyo del Congreso. Sin embargo, él tiene mayoría en ambos congresos y con el poder que está teniendo y que está mostrando, veo un Congreso, particularmente republicano, que pueden tener diferencias. Muchos de los que están hoy día en su gobierno tenían claras diferencias, entre esos Marcos Rubio, pero ante este poder veo que están sucumbiendo a la presión y aceptando cualquier cosa. Y eso es... Volvamos al tema de las cárceles, Sofi, porque me parece interesante lo que puede implicar en un gobierno como el de Donald Trump esto. ¿Podríamos estar en la era donde menos se respeten los derechos humanos en Estados Unidos, donde sea más estricto o más riguroso o más agresivo quizás estar en una cárcel en Estados Unidos? Claro, yo creo que se ha vuelto un poco la postura, las políticas que toma Donald Trump. No derechamente yo voy a violar, a pasar a llevar los derechos humanos, pero sí raya dentro de, además sobre todo viendo las críticas que hace la población, está más allá que acá, yo diría, sobre todo con estas deportaciones, con cambiar el estatus de ciudadanos, por ejemplo, de gente que es descendiente de migrantes, sí, irregulares, tal vez indocumentados, pero que nació en Estados Unidos. Donald Trump, como les decía hace poquito, él quiere poner a Estados Unidos primero y con eso también pasar de alguna forma a llevar esos derechos humanos, sobre todo con todos los cuestionamientos que se hacen a las cárceles donde está enviando a los migrantes, a los detenidos, decían, los criminales más peligrosos también van a tener un espacio al interior de esta mega cárcel de El Salvador, que además es la más grande que hoy día existe en América Latina. Entonces yo creo que sí ha habido un cambio de todas maneras de discurso, sobre todo comparando cuál es la administración anterior de la Casa Blanca con Joe Biden. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la administración pasada de Donald Trump veíamos, y que fue tan comentado, tan polémico, estos niños en las celdas, en las rejas, ¿no? Sí. En la frontera con... En las jaulas, básicamente. En las jaulas, la frontera con México. Debiéramos ver, Felipe, Sofi, nuevamente imágenes de ese calibre, por ejemplo, de aquí en adelante. Mira, hasta el momento no se han instalado nuevos centros. Esos centros igual se utilizaron durante la administración de Joe Biden para detener a esos migrantes que efectivamente cruzan de manera ilegal a los Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump no va a detenerse en instalar, si es que lo necesita, estos nuevos centros. Ya hemos visto cómo han sido cientos, miles, ya son más de 5.000 los migrantes que han sido detenidos por parte de las autoridades migratorias. Yo creo que Donald Trump no va a dudar en tener que instalar, llamar, ordenar a instalar nuevamente esos centros de detención de migrantes, que yo creo que además es uno de los temas más importantes que él ha tratado desde que volvió a la Casa Blanca. Felipe, esto, ¿qué impacto está generando en la población? ¿Hay un pánico colectivo en los migrantes? ¿Qué tan efectivo es para los fines que Donald Trump quiere lo que está haciendo? Sí, es una sensación, me imagino yo, muy complicada. Hoy día leía una nota en El País, hijos de migrantes que tenían miedo de que los fuera a buscar el bus escolar para ir al colegio, porque
no sabían si del colegio los iban a pescar y se lo iban a llevar. Es un momento, desde la mirada democrática, muy riesgosa. Pensemos que por un lado está deportando a delincuentes, pero por otro lado está liberando a los delincuentes que atentaron contra el Capitolio. O sea, es de una mirada muy extraña, muy delicada. Como sociedad. La democracia, evidentemente, hoy día se ve más frágil. La alianza con Bukele, que es un presidente que es de izquierda también. No. Históricamente. Ahora es de extrema derecha, pero. Partido de izquierda. Pero, claro. Pero que además hizo toda una triquiñuela para lograr ser reelecto, porque la reelección cambió la no se permite. básicamente. Cambió la constitución con la que tenía a los Chávez. muy modelo. Un nuevo caudillo nomás de Centroamérica, lo que es muy lamentable. Nos genera una incertidumbre tremenda. Y yo dejo solo un tema planteado, porque hasta ahora no se ha escuchado, pero ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Rusia? O sea, él prometió que antes de asumir la guerra de Ucrania y Rusia, él la iba a terminar. Será el paso siguiente, y ahí volvemos a meter en un conflicto que con ribetes armados, pero que con repercusiones económicas y democráticas que son gravísimas. Bueno, un tema que por supuesto vamos a seguir hablando en el Buenos Días a Todos, porque nos impacta directamente como país. Gracias, Felipe, un gusto tenerte en el Buenos Días a Todos, que esté muy bien.